El problema 1.18 del libro de Griffiths. Este problema nos dice que, o nos pide, en términos generales, la mecánica cuántica es relevante cuando la longitud de onda de de Broglie de la partícula en cuestión es mayor que el tamaño característico del sistema. Equilibrio térmico, temperaturas Kelvin, T. La energía cinética de la partícula es, bueno, el momento cuadrado entre 2m igual a 3 medios por la constante de Boltzmann por la temperatura. Ahora, bueno, si a esta ecuación se le mete la relación de Broglie, la longitud de onda va a ser igual a 3 la masa por la constante de Boltzmann por la temperatura raíz, perdón, h bar, no, solo h. Ya. Bueno, algo que se puede ver ahí es que la cuantización depende tanto de la masa como de la temperatura. Así que mientras menos masa o mucha menos temperatura tenga la partícula, pues va a ser cuántica. Bueno, tomando eso, lo que nos pide el problema, bueno, dice: el propósito de este problema es determinar qué sistemas deberán tratarse mecánicamente o cuánticamente, mecánicamente cuántica, o sea, de manera cuántica, y cuáles pueden describirse clásicamente con seguridad. El inciso A nos pide para sólidos: el espaciado de la red de un sólido típico es alrededor de 0,3 nanómetros, que es igual a por 10 a la menos 9 metros. Nos pide encontrar la temperatura por debajo de la cual los electrones en un sólido son cuánticamente mecánicos. Para que una partícula, en este caso un electrón libre, se trate cuánticamente, la separación o la longitud o la separación de esta entre partículas tiene que ser mucho igual o menor a la longitud de onda. Como dice el problema, ahí está. Es relevante cuando la longitud de onda de Broglie de la partícula en cuestión es mayor que el tamaño característico del sistema. Así que vamos a tomar la longitud de onda como D como el límite para poder hallar la temperatura. Hallar la temperatura a partir de la cual se va a considerar como cuántica, de manera cuántica la partícula, o en este caso el electrón libre. Bueno, como nos pide la temperatura, solo despejamos T, que es 3m constante de Boltzmann por temperatura. Esto es igual a H entre la temperatura va a ser igual a H sobre lambda. Bueno, esto vamos a tomarlo como D, ¿no? Como ya mencioné. D por 1 entre 3m entre la constante de Boltzmann. Sí, ya eso es todo. Ahora, como nos pide el caso para los electrones libres, tenemos que conocer su masa, principalmente su masa y la distancia que ya conocemos. Solo nos falta conocer la constante de Planck y la constante de Boltzmann. Acá.
Ya. Los datos son, bueno, primero la masa de los electrones es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ya conocemos de la constante de Planck, que es 6,626 por 10 a la menos 34 joule segundo, y la constante de Boltzmann, que es igual a 1,38 por 10 a la menos 23 joule Kelvin. Ya. Lo único que hay que hacer para poder hallar la temperatura es simplemente reemplazar. El valor que se obtiene es de... Esto es más usando calculadora, ¿no? 12, 9, 3, 4, 2,6, que es aproximadamente 1,3 por 10 a la 5 Kelvin. Kelvin. Bueno, eso es una temperatura bastante grande, ¿no? Por debajo de estas temperaturas, los electrones se van a considerar recién como cuánticas, para este caso, ¿no? Además de trabajar, o el problema pedir con partículas libres o electrones libres, también nos pide para... A ver, un segundo. También por debajo de qué temperatura los núcleos de un sólido son cuánticamente mecánicos. Usa el silicio como ejemplo. Bueno, el único valor que necesitamos ahora para el caso del silicio va a ser su masa. La masa del silicio es de 28 por 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ya. Esto, bueno, es lo mismo. Hay que reemplazar todo con calculadora. Sacamos que la temperatura para el caso del núcleo de silicio es de 2,5 grados Kelvin. ¿Sí? A ver. Ya, sí está bien. Ahora, para los núcleos de silicio, comparación de los electrones libres, es que el silicio recién se trata como partícula cuántica a temperaturas demasiado bajas. Como que ahora, como se trata de temperaturas demasiado bajas, pues usualmente se trabaja como una partícula clásica, ¿no? A temperatura ambiente, claro. Por debajo como partícula cuántica. Temperatura ambiente como partícula clásica. Ahora el inciso B, lo que nos pide el inciso B ahora nos pide trabajar ya no con sólidos, ahora con gases. De igual manera nos pide para qué temperatura los átomos de un gas ideal a presión G son cuánticos. Sugerencia: use la ley de gases ideales para deducir el espaciado interatómico. Para este caso de los gases, vamos a primero trabajar con el helio. Perdón. A ver, en sí el problema entero nos pide, ya nos da una respuesta, ¿no? Nos dice, obviamente para que el gas muestre comportamiento cuántico, queremos que M sea lo más pequeño posible y P lo más grande posible.
sustituye los números para el helio a presión atmosférica. Así que tenemos que trabajar con el helio. Así que la presión para el helio, la presión atmosférica va a ser de 10 a la 5 pascales. Lo que tenemos que calcular es la temperatura, como pide el inciso B. Las temperaturas a las que los átomos de un gas ideal son cuánticos. Esas temperaturas tienen que ser menores a 1 entre la constante de Boltzmann por H, o la constante de Planck al cubo, sobre 3m, todo esto a la 3 quintos, por la presión a los 2 quintos. Esto, bueno, de igual manera es todo. Esto reemplazar básicamente la masa. La masa va a ser aproximadamente de 6,64 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ahora acá solo reemplazar, haciendo reemplazo y usando calculadora, porque a mano es complicado, es aproximadamente 2.8. O sea, por debajo de esa temperatura ya se trata a los gases como o de manera cuántica, ¿no? En particular, una observación que se puede hacer es que el helio para temperaturas más abajo de 4 grados Kelvin ya se trata de un superfluido. Eso es algo que hay que destacar en cuanto a la temperatura del helio. Y también nos pide para el hidrógeno en el espacio exterior. Ya. Para este caso la separación entre las partículas de hidrógeno es de 0,01 metros. Tomando una temperatura de 3 grados Kelvin y la masa del hidrógeno que es 1,67 por 10 a la menos 27. Menos 27 kilogramos. Aquí básicamente para el caso del hidrógeno nos pide, bueno, la pregunta dice, en el hidrógeno en el espacio exterior donde el espaciado interatómico es aproximadamente 1 centímetro y la temperatura es de 3 Kelvin cuántico, o sea, nos pide si en el hidrógeno en el espacio es cuántico. Como en el inciso A o al inicio del problema ya mencioné, la longitud de onda de Broglie tiene que ser igual o igual o mayor que el tamaño característico del sistema, que es de 0,01. Así que igualmente usando calculadora o de la ecuación de, bueno, lo que hay que hacer es no despejar la longitud de onda, porque como tal ya nos lo da el problema, ¿no? Que es igual a T es la masa constante de Boltzmann por la temperatura sobre H. Esto reemplazando básicamente y con calculadora vamos a obtener que nos da una longitud de onda de 1,45 por 10 a la menos 10 metros. Y sí, la longitud de onda es mucho más pequeña que la distancia característica, ¿no? Es mucho más pequeña en realidad. Y se trata así que, bueno, como ya mencioné, que para que sea cuántico
la longitud de onda de la partícula tiene que ser mayor que el tamaño característico, pero es mucho más pequeño. Así que se trata de una partícula clásica, o de una manera clásica. De una manera clásica, a pesar de la temperatura tan pequeña. Y ya, eso es todo.